Bueno, buenos días. Bueno, primeramente quiero agradecer a Dios este privilegio que me da de poder estar en este lugar, agradecer a las autoridades municipales por recibirme. Indudablemente estamos en un tiempo trascendental para la humanidad, como se estuvo diciendo al inicio en este acto, y celebro que en San Vicente podamos estar reunidos por una temática trascendental, como estábamos diciendo. Y San Vicente, hablaba el otro día con el intendente, es un lugar estratégico geográficamente porque representa el centro de la provincia de Misiones, o sea, como que hay una equidistancia en la provincia de Misiones. Y muchas veces hablando también con el ministro de Ecología, quienes tuvimos la oportunidad de conocer Costa Rica, que es, digamos, la meca de la biodiversidad, la meca de la conservación, siempre decimos de que Misiones podría ser superada totalmente en relación a Costa Rica, porque tiene mayor riqueza, tiene muchísimas cosas para presentar al mundo, y actos como estos, donde nos juntamos distintos actores, podemos llegar a alcanzar, digamos, eso tan anhelado. El cambio climático es algo que nos toca a todos nosotros. Acá el cambio climático no hace distinción ni de credo, ni de raza, ni de estatus social, ni económico. Acá es como estar en el Titanic, no importa si vos estás en la bodega o estás en primera clase. Si no le emparchamos el hueco, nos hundimos todos. Y ese es el cambio climático que hoy nos preocupa a todos. Si yo tomé las noticias generales de la última semana, esto es febrero del 2019, si ustedes ven las noticias, que realmente algo se dijo aquí, se hablaba de que la temperatura ha ido en aumento en los últimos 5 años. Todas estas noticias, fíjense, la preocupación de los deshielos en el Himalaya, la deforestación en Argentina, el plan de acción climática para los cultivos agrícolas por una cuestión de déficit y superávit hídrico, una ola de frío en Norteamérica histórica que trasciende, y algo insólito, lo que conocen Tierra del Fuego, hubo un asueto por la ola de calor en Tierra del Fuego. Yo tengo una hija viviendo en Tierra del Fuego y no podía creer 30 grados histórico. Esa es nuestra realidad, y eso que esto de una sola semana. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, tenemos que ver alteraciones en el clima que producen situaciones de conflictos que conllevan a que sean los municipios los primeros en tener que abordar con soluciones. Por eso hay que celebrar lo que decía hoy Rodolfo con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, porque esta Agenda 2030 pone a los municipios como los actores principales para generar el cambio. Aquí ya no se habla de continente, ya no se habla de nación, ya no se habla de provincia, sino que son los actores, las niñas bonitas, los municipios. Por eso es importante celebrar estas alianzas estratégicas entre municipios, porque tampoco sirve, como nosotros hablábamos siempre, el esfuerzo que puede hacer un solo municipio si no viene acompañado por otro. Esto estamos hablando de que abordar la lucha contra el cambio climático tiene que ser una política de Estado. La política de Estado trasciende las ideologías políticas. Si ustedes ven, esto es muy de la zona de ustedes, parecen fotos apocalípticas, pero sin lugar a duda es algo que esto fue el tornado de Santa Rosa en San Pedro. Entonces hay una realidad que nosotros ya no podemos dejar de negar. Y entonces cuando hablamos del cambio climático, yo lo que quiero ponerlo en una introducción para que después se puedan desarrollar las otras conferencias, y es entender un concepto de cómo se produce el cambio climático. Y no podemos no entender el cambio climático si no abordamos lo que quiere decir el calentamiento global, el efecto invernadero. La corteza terrestre está cubierta por la atmósfera, por una capa, voy a hacerlo más sintético y explicarlo de la mejor manera. Y los rayos solares, esa energía solar que entra, es absorbida por la Tierra en un 50% y el otro 50% sale para volver de vuelta
al espacio. En ese proceso hay gases, y uno de los gases que por ahí no se menciona es el vapor de agua. El otro de los gases importantes es el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso. El problema es que en realidad los gases de efecto invernadero son positivos. Si no estuvieran los gases de efecto invernadero, la temperatura media, que hoy es de 14 grados centígrados del planeta, sería de menos 19 grados centígrados, o sea, 30 grados menos tendría el planeta y sería prácticamente inevitable. O sea que en la creación de este sistema, el efecto invernadero es algo positivo. Ese efecto invernadero está producido, digamos, por estos gases. Y estos son los gases que el protocolo de Kioto determinó como los más significativos en cuanto a la incidencia en el calentamiento global. Los tres primeros son los que prácticamente son los de mayor incidencia, y los últimos prácticamente fueron ya casi, han sido más gestionados por el tema del protocolo de Montreal y ya fueron más manejados. Si nosotros vemos, las concentraciones han ido aumentando con el tiempo, debido principalmente a la deforestación, a la degradación de los bosques y al consumo, a la combustión de combustibles fósiles, que es lo que se hablaba hoy. Después de la era postindustrial, el planeta ha empezado a sufrir un calentamiento gradual. La temperatura media del planeta ha aumentado, y eso ya las evidencias científicas dicen que esto es así, y la causa principal es la causa antropogénica, es la acción del hombre. En la década del 80, un noticiero, me acuerdo antes, creo que era TC, estaba el periodista, me quedó grabado, por eso se los comparto. Recibe la nota, se leía ahí en ese momento, y dice: desaparecería una isla porque aumentaría el nivel del mar y haría desaparecer la isla. Y el periodista, me acuerdo, tiró la hoja y dijo: che, ¿por qué no chequean un poco? No me pueden hacer decir semejante pavada. Y hoy es la gran amenaza que hay en muchas ciudades costeras y en muchos archipiélagos. El crecimiento del mar viene en aumento y prácticamente ponen amenaza. Lo que ese periodista hace 30 años subestimó, hoy es una realidad, y una triste realidad. Bueno, acá vemos el cambio proyectado en las precipitaciones medias. Esas son evidencias científicas del Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático. Otra es el cambio proyectado con respecto al pH, que haría desaparecer muchas de las vegetaciones existentes, o sea, se verían afectada la economía del mar, inclusive los corales, que también cumplen un rol muy estratégico en cuanto a la biodiversidad del planeta. Y la proyección del nivel del mar, lo que yo les decía, no sé si se alcanza a ver, se han generado 4 niveles, 4 simulaciones. Hay 4 tipos de simulaciones. Hay una trayectoria de proyección de concentración para 4 niveles en el dióxido de carbono, de 400 partes por millón, de 538 partes por millón, de 600 partes por millón o 900 partes por millón, si no hacemos nada. Si ustedes ven la línea celeste azul más oscura, es hacia dónde tendería, digamos, el nivel del mar si nos ponemos todos de acuerdo, como se dijo aquí en el protocolo de Kioto. Empezamos a trabajar en disminuir las concentraciones de gases de efecto invernadero para que la temperatura no aumente más de 1,5 grados o 2 grados en relación a antes de la escala mundial. Atender a 3 funciones, 3 pilares que son fundamentales. Antes nos parábamos sobre lo ambiental y nos rasgábamos las vestiduras, y acá no se corta más un árbol. O si no, desde lo social queremos comer, o desde lo económico no me interesa la ecología, no me interesa el ambiente, yo quiero producir. El concepto de desarrollo sostenible tiene que abrazar esos 3 pilares. Si no, no es sostenible. Entonces tenemos que conjugar lo económico con lo ecológico, lo económico con lo social. Y cuando hablamos de lo económico con lo social, que sea equitativo. Cuando hablamos con lo económico con lo ecológico, que sea viable. O sea, nosotros tenemos que empezar a abrazar estos conceptos, porque si no hay alianzas,
entre gobiernos, entre el sector público, el sector privado, difícilmente podamos salir de la pobreza, difícilmente podamos conquistar, digamos, un escenario de igualdad de género, de administrar las energías y aprendernos a escuchar. Y si hay algo falta a los objetivos del desarrollo sostenible, es el hecho de que tenemos que empezar a inculcar valores, esos valores que nadie habla, y tenemos que empezar a hablar de valores de respeto, de tolerancia, para que verdaderamente empecemos a escucharnos el uno al otro, creer en el disenso como una herramienta de crecimiento. Y fíjense lo que les quiero mostrar acá. ¿Por qué traje esta imagen? Porque esto es lo que era, Rodolfo, la Mata Atlántica en el 1800. La selva, una de las selvas más ricas en biodiversidad del planeta. Hemos ido hasta llegar hasta hoy. 80 millones de hectáreas tenía la selva, la Mata Atlántica. Hoy queda el 5%. Esta es nuestra realidad. En algún momento me preguntaron, un periodista que cuando te agarran de sorpresa, que son las respuestas más espontáneas, dice, ¿por qué no podía crecer el Producto Bruto de Emisiones? Y yo contesté, porque no están vendiendo todo lo que producen. Porque nos enseñan un paradigma que es erróneo y que pega directamente en la producción de emisiones. Cuando ustedes van al primer día de clase de economía, les dicen, hay bienes que son escasos y hay bienes que son superabundantes. Esa es la palabra, superabundantes. El otro día un economista me dijo, y a mí me dijeron que eran infinitos. Entonces vamos a agregarle, los bienes escasos y los bienes superabundantes o infinitos. De los superabundantes o infinitos no se va a hacer cargo la economía ni va a administrarlos porque son superabundantes. La economía se va a dedicar a administrar los bienes escasos o susceptibles de valor comercial, le dicen. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son estos bienes superabundantes, infinitos, que se sigue enseñando de esa forma? El aire, el agua, la biodiversidad, la fertilidad. Y la pregunta es, ¿hoy podemos decir que el agua es superabundante? O sea, cuando ustedes agarran, porque ya no es más esa cosa de que voy, agarro un vaso de agua románticamente del arroyo y me lo tomo, porque me muero o me contamino o me agarro una peste, o como que pasa ahora en España, que ustedes le sacan del laboratorio, sacan una muestra del agua del río Ebro y se encuentran con cocaína, o se encuentran con rastros medicinales. Y ni que hablar de todo tipo de infección. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para poder tomarla? Hay que filtrarla, hay que purificarla. No tiene un costo todo eso. Y producir agua, conservar la cuenca, mantener los bosques. No lo voy a mirar al ministro de Ecología, porque cuando voy a preguntarlo por acá, no tiene costo eso. Porque me imagino la tremenda bronca de un lugar donde produce lo esencial para vivir, pero que no se lo pagan. ¿Por qué? Porque nos enseñaron así. Y entonces el negocio era, che, ¿qué es lo que pagan? ¿Y qué es lo que me regalan? Ah, a mí me pagan si produzco granos. Entonces yo puedo tirar los bosques abajo y agarrar el agua que me da gratis el de al lado, que me da la fertilidad gratis, que me da la biodiversidad gratis, que me da todo lo que yo puedo decir, yo cobro, a él le da pérdida el campo con sus bosques. Pero en realidad, cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, tenemos que tener la capacidad de tener una visión holística de la problemática.
Si nosotros fijamos límite a una fuente de energía limpia, renovable, y vemos y nos posicionamos solo en la invasión de un perilago potencial, y vemos y exaltamos y ponderamos los impactos negativos, y nos posicionamos y nos paramos solamente en eso, indudablemente la mirada es parcial. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir? No que hagamos ya, pero que estudiemos y analicemos, que no toquemos de oído. Y si uno hace un análisis económico, que no es menor, porque cuando hablamos de desarrollo sostenible también está la pata económica, no solamente lo social, no solamente lo ambiental. Si veíamos la primera imagen que yo puse de la mata atlántica, ¿qué pasó desde 1800 hasta ahora? ¿Dónde estaban todos? ¿Qué alternativa había al suelo? ¿Qué pasa si no generamos energía, si no tenemos fuente de energía? Hay que hablar de escenarios energéticos. Los escenarios energéticos no es el mismo en Misiones que en el sur. Allá se habla de eólica, no es lo mismo que en el NOA, que se habla de ciudades que se mantienen con fotovoltaicas. Entonces, ¿cuál es el escenario energético de Misiones? Yo creo que esas son las discusiones que tenemos que tener como sociedad, pero discusiones serias, no del sí o el no, sino, bueno, ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuál es el precio como sociedad que tenemos que pagar? Misiones tiene 1,5 millones de bosque nativo todavía, datos oficiales, 1.600.000 datos oficiales. Nosotros tenemos un parque de alta biodiversidad como es el Parque Uruguay, 85.000 hectáreas, ministro. Si seguimos con el crecimiento, si seguimos con la expansión, los colonos que están en Pozo Azul no fueron colonos por vocación la primera vez, fueron por necesidad. Y nosotros cuando gestionamos, tenemos que gestionar, yo digo yo como si fuera un político, pero los políticos tienen que gestionar en las necesidades de hoy, pero también en las generaciones futuras. No podemos gestionar sacando las fotografías del día. Hay algo, sí, quería simplemente apuntando a la misma pregunta, quizás en los diferentes emprendimientos, ya sea represas o un emprendimiento industrial, en general se evalúa el impacto inicial, pero no se evalúa el impacto futuro o el impacto silencioso. En el caso del impacto del cambio climático, es un impacto silencioso pero que tiene costo y muy fuerte. Entonces, cuando uno está hablando de una represa, uno debe evaluar primero cuál fue el impacto que tuvo esa represa, pero también debe evaluar el impacto favorable que tiene hacia el cambio climático y sacar esa ecuación en forma muy clara para ver cómo nos da esa ecuación. O sea, lo más importante es hacer estudios muy claros para que eso sea posible, y eso quizás nos da una ecuación que no es la que esperábamos. Por ahí nos puede dar negativo como puede dar positivo, pero cuando viene el cambio climático en el tiempo y hay que poner millones y millones y millones de dólares y la gente se tiene que mudar y la gente no puede vivir más en el lugar, y parece que si eso podía haber cambiado y por ahí era una represa, no sé, capaz que no, porque no hubiera generado ese cambio climático, no hubiera valido la pena tener el impacto inicial focalizado en determinado lugar, pero no tener todo ese otro gran impacto que nos generó y que nos termina generando a veces una amenaza de extinción de la especie humana. Entonces me parece que lo prudente es estudiemos considerando todos los impactos, los negativos, los positivos, los del momento y los futuros, proyectando el futuro. Te ofrece productos orgánicos para mascotas. Chao Olor elimina el mal olor producido por la orina y la materia fecal, mejora brillo del pelaje y desaparece el sarro dental. Chao Pungas, tus mascotas quedarán limpias y libres de molestias. Piedras sanitarias para gatos, desodorizan la cama sanitaria logrando confort y ambiente agradable. Viruta absorbente desodorante para la cama de tus mascotas. Para el ambiente, Chao Olor ambiental. Y para tu hogar, destapa cañerías. Piedras sanitarias para inodoro, Stop Can, repelente orgánico para las bolsas de basura contra perros y gatos vecinos. Para la huerta, abono en polvo líquido y antiplagas.
Lo adoptamos. Le dimos nuestra mirada, la de los duendes de la selva, y lo condimentamos con la infusión madre de los guaraníes. Y ahora vuelve. Pero todo vuelve con su imagen. Como en el 94 vuelve el Mate Rock. Y van a estar todos. Solo soy de acá. Gary Anadón, Néctar, La selva, el monte, Polos Rock, La Corte del Señor Manga, la corte suena. Gervasio Malagrida, Ronda y los Nenecos, Micol Hortas, Grillitos Sinfónicos, Máquina Mental. No, y no termina ahí. Por eso yo te digo hola. De lujo, el gran David Lebón. David Lebón en el Mate Rock. Fecha inaugural e inicio de gira por la provincia. Martes 30 de noviembre, 18 horas. Anfiteatro Natural El Brete. El show comienza. Prepárate un buen mate y vení a rockear. Invitan INIM, Instituto Nacional de la Yerba Mate, y Ministerio de Cultura de la Provincia de Misiones. El evento será transmitido por Radio Nacional. Expreso Prox, transporte de pasajeros. Correo electrónico expresoprox@hotmail.com. Expreso Prox, el señor de los caminos.